un video, un audio. Vamos a compartir este audio para desarrollar de manera sucinta algunos aspectos centrales del texto de Skinner. ¿Puede la psicología ser una ciencia de la mente? Skinner, como gran representante del conductismo, quizá expresando de la manera más radical esta postura, nos presenta en este texto una especie de gran ideario y de gran configuración teórica, epistemológica, de gran ajuste para qué concepción de la psicología debería ser la más coherente, la más concurrente con el concepto de ciencia. Y por ciencia, desde luego, hay que entender las ciencias naturales, ciencias que tienen como objeto de estudio la naturaleza y que tienen la particularidad del método científico, desde luego, ¿no? La física, la química, la biología, la fisiología, en esa senda, en ese camino, en ese derrotero tiene que ubicarse la psicología y evitar todos los extravíos que ha tenido eh, tratando de concebir otro objeto y otro método. Ese objeto incierto, lagunoso, ficticio, es la mente. Por eso esta pregunta retórica, ¿puede ser la psicología una ciencia de la mente? Tiene ese efecto de la negación, ¿no? Y este es un error que introduce, digamos, en su reflexión Skinner, proveniente del mundo griego. Es un error cometido por Sócrates cuando acuña esta expresión del oráculo de Delfos que dice, conócete a ti mismo. Dice, esta es la gran tarea, la reflexión, la introspección, el buceo en la propia intimidad, buscando algo así como el yo. Y ha sido un gran error. La ciencia no puede auscultar dentro de sí ese sí psicológico, ese yo. Solo puede observar comportamientos y esa observación de comportamientos eventualmente regularlos y eventualmente transformarlos. Eh, Para Skinner, la psicología es una suerte de ingeniería de la conducta. Lejos está de ese camino metafísico que sería la exploración del yo y todas sus variantes. Una de ellas, desde luego, es el problema de la conciencia, que también en algún momento se menciona Skinner y algo hablaremos después. Entonces, en principio, la gran pregunta es la pregunta como epistemológica. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Y es una ciencia que debería ser una ciencia natural, o al modo de las ciencias naturales. ¿Y qué es lo que hay que estudiar? Bueno, no hay que estudiar la mente, desde luego, hay que estudiar la conducta. Y esa conducta debe ser entendida en el lineamiento general de las variaciones y selección que opera en la naturaleza. Como telón de fondo está la teoría darwiniana de la selección natural, de la evolución. Y esa evolución se da, dice Skinner, de tres maneras distintas, atendiendo a tres fallos distintos que deben considerarse, pensando que todos los mecanismos de variación y selección que se dan en la naturaleza tienen que ver con el logro de los organismos tendientes a la adaptación, a la supervivencia y a desarrollar de algún modo, bueno, el programa de su vida, eh, su procreación, su desarrollo como especie y como individuo, es decir, tanto a nivel filogenético como ontogenético. ¿Cuáles son estas tres formas en las que se da la variación y selección? Bueno, las tres formas son efectivamente la selección natural, la selección natural que debe seleccionar entre eh, variaciones posibles de las conductas. Entre variaciones posibles hay que optar por alguna. Esa opción entonces sería la selección. Ahora bien, ¿cuál es el primer fallo que opera aquí? El fallo es que hay que preparar a la especie de cada tipo de organismo y al individuo mismo, eventualmente, de cada organismo, de cada especie orgánica, prepararla para que en el futuro repita algo así como un pasado seleccionado.
bueno, de acuerdo a estas situaciones, habrán modificaciones y tal vez algunas especies sobrevivan y otras no. Eh, Supongamos que varía el clima en el ecosistema de una especie. Puede ser que esa especie, ante esa variación, no tenga recursos en las variaciones ahora de su organismo como para poder sobrevivir y desaparezca. Supongamos los osos panda comen básicamente el bambú. Si desaparecen las plantaciones de bambú, no tendrían chance. Una especie que no puede seleccionar una variación que le permita comer otra cosa que no sea bambú. De modo tal entonces que ante, ante una variación no tendrían chance, sino es porque operó mm, l- la especie humana queriendo salvarlos en hábitats especiales y protegidos, ¿no? Una segunda forma de entender la variación y selección no es la selección natural, ¿no? Variaciones y selecciones naturales, espontáneas, digámoslo así. Todo esto medido en largos ciclos de la evolución. ¿Sí? Esto lleva miles y millones de años. Si pensamos en las especies animales, la pregunta es cómo incorporamos todo esto a la experiencia humana, que en parte también está marcada por eso. Por ejemplo, el cerebro humano es parte de la evolución del cerebro del cerebro animal y se dice que tiene todavía, digamos, resabios del cerebro reptil, las partes más antiguas, o parte del cerebro que compartimos con los mamíferos, con los primates, y partes del cerebro que han evolucionado y que solo son específicas del ser humano. Es decir, este proceso de selección natural es una larga cadena, digamos, largas ondas de millones de años. La pregunta es, ¿en la especie humana esto sea tal cual? Aquí aparece una segunda forma de resolver los fallos de la variación y selección, que es la que de algún modo hizo famoso al conductismo y a Skinner, que es la del eh, comportamiento operante o el condicionamiento operante. Es decir, se puede manipular ese esquema estímulo-respuesta, ¿eh? Porque recordemos que en el límite la noción de conducta es para el conductismo el efecto producido por ciertos estímulos y esas respuestas eh, son las conductas. ¿Eh? Las conductas sería en su totalidad el entramado de estímulo-respuesta y qué hace un organismo para encontrar respuestas que sean propicias para la adaptación. Ahora bien, en ese comportamiento operante lo que sucede es que se eligen de las respuestas posibles algunas, es decir, sobre las variaciones de respuestas se elige alguna y esta es reforzada, sea tanto en el aspecto positivo, ¿no? Para que se vuelvan a hacer, o en el aspecto negativo como para evitarla, ¿no? El reforzamiento operante puede ser tanto una suerte de premio o- o una forma de castigo, una forma de, de acción que impulse la no respuesta esperable. Y esto no solamente está fuertemente, desde luego, en el ser humano, también lo podemos encontrar en otras especies, en las especies animales también operaría esto. De hecho, parte de los estudios de Skinner tienen que ver con análisis cómo se da este comportamiento operante. La famosa historia de la paloma de Skinner, que le daban alimentos, si tocaban en una jaula, digamos, y si a una ventanita le daban, si golpeaba y le daban alimentos, y eh, en una sí, en otra no, hasta que en un momento, por ejemplo, golpeaba y a veces le daban y a veces no, y a veces le daba mucho, y a veces le daba poco. De paso al margen, también se estudiaba los niveles de dopamina. Ahora hablamos mucho en la actualidad de la dopamina y el circuito de la dopamina, y advertían que la paloma, este circuito de la dopamina, realmente se extremaba porque efectivamente no es la satisfacción lo que generaba esta especie de impulso a la dopamina, sino la inquietud de lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, ya que estamos también,
Entonces, todas las ludopatías que se hablan y demás, que tienen que ver básicamente con este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de respuestas operantes, respuestas de premios y castigos y premios seleccionados, ¿sí? De modo tal que uno quede prendido a eso, ¿no? Comportamientos que Skinner explicaría de este modo, ¿no? Esto también trataría de explicar cuándo sucede algo por primera vez, es decir, cuándo hubo un reforzamiento de modo tal que se insistió para esperar una conducta en otra o para evitar una conducta en otra, ¿no? Recordemos entonces que el primer fallo era cómo hacer que en el futuro, ese futuro seleccione algo que se parezca al pasado, que permita a esa especie más o menos continuar, pero es cierto que para que esa especie o ese individuo continúe, debe haber modificado algo, porque si el entorno cambió y el tipo de estímulo cambió, debe cambiar algún tipo de respuesta. Y un segundo fallo tiene que ver con que no se puede seleccionar si previamente no hubo variación, es decir, la selección siempre tiene que esperar a la variación. Entonces, tenemos tres formas distintas de desarrollar la variación y selección. La primera fue la selección natural. Naturalmente, las especies desarrollan esos mecanismos a lo largo de grandes cadenas temporales. Una segunda forma de desarrollar la variación y selección es el comportamiento operante. Algo en el ambiente opera como regulador por reforzamiento, por premio y castigo de ciertas conductas esperables o no esperables, las que no se espera que sucedan. Hasta aquí los fallos que hemos visto son dos. El fallo es cómo hacer que la especie desarrolle a continuación una conducta en el futuro que se parezca a un pasado selectivo, es decir, que haya seleccionado algo del pasado, pero que le permita de algún modo a ese organismo seguir desarrollando su programa, digamos, eh, en un criterio adaptativo. El otro fallo que había que resolver era que no se puede seleccionar si no hubo variación. Es decir, supongamos los camellos son, los dromedarios, son animales que pueden vivir mucho tiempo en el desierto y pasar muchos días sin tomar agua. Ahora, ¿cómo hacen ese organismo para sobrevivir a la ausencia de líquido? Bueno, han desarrollado, y esto no ha sucedido así a lo largo de millones de años de desarrollo, o cientos de años de desarrollo, una joroba, una jiba, donde acumulan en forma de líquidos eh, y mientras pueden tomar agua, van generando esa joroba. Ahora, después, en tiempos de escasez de agua, lo que van haciendo es drenando internamente al organismo y de un modo bastante efectivo la cantidad de líquido suficiente como para poder seguir viviendo y le permite estar muchos días sin tomar líquido. Ahora, esa variación de conductas que ha aparecido ahí, podrían haber generado otro mecanismo, pero no ese, le permitió entonces seleccionar algo, ¿no? Como conducta, ¿no? Y adaptarse a ese medio, ¿no? Esos medios seguramente si hubiera estado en un ambiente no desértico, no hubieran desarrollado esa capacidad física. Y el tercer tipo de variación y selección, el que atiende a la condición humana específicamente, y que sigue siendo también parte de la variación y selección, aunque no sea en el orden biológico, es lo que sucede en la cultura humana. Y aquí destaca Skinner tres aspectos fundamentales y que son los que de algún modo también la psicología debería atender o tratar de explicar y moverse, que tiene que ver con que la variación y selección ha estado afectada por una capacidad particular que es modular la musculatura vocal, es decir, desarrollar el lenguaje, sin entrar en ningún tema específico acerca del origen del lenguaje y demás. Skinner, en este sentido, es muy operativo, le interesa simplemente dar cuenta del funcionamiento, de la funcionalidad operativa del lenguaje, no entra en ningún problema metafísico del lenguaje, desde luego. Dice, esto le permitió el lenguaje operar las conductas
y relatarlas, y al mismo tiempo, entonces, operar uno sobre otro, o una generación sobre otra, o un individuo sobre otro, transmitiéndole conductas que debe seleccionar sobre variaciones, y por lo tanto que sean efectivas para operar de un cierto modo. A esto, un primer rasgo importante en la cultura es que el ser humano, otros animales también, pero el ser humano en particular, tiene una gran capacidad de mímesis, de imitación. La imitación de conductas y la adquisición de esas conductas, sabemos que el juego es básicamente mimético en un niño, esta adquisición vía mímesis de conductas permite ahorrar un largo proceso de aprendizaje o de experiencias de variación y selección. Eh, y a su vez resolver el problema de qué es innato en el ser humano, porque en los animales lo innato funciona como mecanismo operativo, ¿no? Donde la selección y variación se instauran a nivel innato. En el ser humano esto no funciona como tal, la especie humana necesita de otro mecanismo, ¿no? En ese sentido, eh, Skinner y el conductismo no son innatistas, no son de determinismo innato. Sí hay una maquinaria biológica, sí hay un cuerpo con cerebro, desde luego, pero los comportamientos que van a aparecer tienen que ver con variaciones y selecciones propias de una cultura. Y en esa configuración cultural, estos tres aspectos, la capacidad de mímesis, esa capacidad de mímesis permite moldear conductas, permite transferir una conducta a otra y adquirir una conducta. La adquisición del lenguaje permite relatar y organizar la transmisión de conductas. Allí, Skinner, cuando empieza a comentar este tema, habla de la importancia de los refranes, de los dichos, de la sabiduría popular. Parece que han condensado allí eh, expresiones que tienen que ver con conductas que son favorables adaptativamente o que quisiera, digamos, una tradición inculcarla en generaciones posteriores. Y la tercera es que efectivamente el ser humano, más que cualquier otra especie, tiene la capacidad de aprendizaje. El mundo animal el aprendizaje es bastante menor, bastante más acotado, es mínima, ¿no? Lo que se pueda variar y seleccionar con respecto a el patrón de conducta ofrecido por el programa genético de cada especie. Y a su vez aquí encontramos un tercer fallo que habría que tener en cuenta, que es para la cultura humana, pero también puede ser para otras especies, que es que las variaciones son azarosas y las selecciones pueden ser contingentes. Supongamos un ejemplo famoso. Hace unos cuantos millones de años cayó un meteorito de gran tamaño en el Golfo de Nueva México, que imagínense qué variación más azarosa, que haya un meteorito, ¿no? No es algo predestinado, no es algo dado por un determinismo recurrente, ¿no? No es nada esperable, es una variación totalmente azarosa, pero bueno, las especies pudieron responder a eso, pudieron seleccionar en esa variación mecanismos eh, propios de supervivencia. Bueno, desde luego es la hipótesis de la desaparición de los dinosaurios, ¿no? ¿Para qué se selecciona a partir de variaciones? Y bueno, las selecciones tampoco son necesarias, son contingentes. Entonces, dice esta fórmula de Skinner. Un tercer tipo de fallo tiene que ver con que hay variaciones que son azarosas y selecciones que son contingentes. Como decíamos, los camellos, los dromedarios, ante la variación de un clima o ante la presencia de un clima hostil a la presencia del agua, de mucho calor, de extremos térmicos, seleccionaron de una forma contingente este recurso. Podrían haber creado tal vez otro recurso, no necesariamente el de una jiba, digamos, en su lomo, digamos, tal vez puede haber sido otro mecanismo, ¿no? Eh, pero bueno, estas
cuestiones, estos fallos son los que hay que tener en cuenta y por eso han habido formas distintas de variación y selección. Recopilando entonces, tres formas de variación y selección. La selección natural, operando en una larga cadena evolutiva, es decir, esta selección natural que es la que busca las mejores conductas apropiadas según los estímulos. Recordemos entonces que esta selección natural sería, digamos, la que opera en términos generales en la teoría de la evolución. Una segunda que aparece en el mundo animal, pero especialmente en el mundo humano, que es el comportamiento operante, es decir, el control de la respuesta. Y la tercera, que es la específicamente humana, la forma de variación y selección cultural, por el moldeo de la estructura vocal, de la musculatura vocal y demás, la capacidad entonces de imitar el lenguaje y la capacidad de enseñar, de transmitir de una generación a otra. Esto hace que entonces que cada generación humana no tenga que descubrir el fuego, por ejemplo, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Y los tres fallos tienen que ver entonces con que toda la estructura de variación y selección tiene que determinar cómo el futuro selectivo se va a parecer a un pasado, buscan estabilidad los organismos, pero al mismo tiempo saben, entre comillas, funciona que eh, ante variaciones hay que seleccionar. Es que las variaciones, el segundo fallo, las variaciones deben esperar, la selección, perdón, tienen que esperar a las variaciones. Eh, y tercero, entonces, esta condición azarosa de las variaciones y esta dimensión contingente, ¿no? O sea, no necesaria, sino contingente de las selecciones. Podría haber sido estas u otras, ¿no? Eh, y quisiera señalar dos aspectos más como para precisar un poco más del texto de Skinner, de este artículo de Skinner. Uno es qué lugar tiene la conciencia y eventualmente las emociones con respecto a la conducta, ¿no? O sea, quitándole cualquier estatuto de realidad o, vamos a decir, digámoslo así, de ontología, de ser en sí mismo. Eh, Recordemos que en ese debate, digamos, de larga tradición filosófica, si hay dualismo, cuerpo-alma, ¿no? Bueno, desde luego que en Skinner es monista, es una sola sustancia, entre comillas, que en la materia, la física, la biología, eh, no hay que entender a la conciencia como una especie de sustrato en sí mismo. No existe y si existiera, llegado el caso, sería inestudiable, por lo menos con el método científico que tenemos. Por tanto, si hoy nos queremos atener a la ciencia, debemos asumir que la conciencia es inestudiable. Ahora, ¿qué es ese fenómeno, por ejemplo, de decir, me di cuenta o hice un insight? Usamos esta expresión usada a veces en psicología, la psicología del yo, digamos. Bueno, no hay nada como una interioridad y demás. Es solamente un momento dentro del proceso de la conducta. Lo mismo pasa con una emoción. Cuando alguien dice, por ejemplo, tengo miedo, ese tengo miedo en realidad es una parte en el proceso de la conducta que tiene que ver con reaccionar de una determinada manera, ¿no? En el fondo, esa emoción le está pasando al cuerpo. Esa expresión del lenguaje es parte del proceso que evolutivamente y por esta tercera forma, que es la producción cultural y la utilización del lenguaje, se usa en ese proceso de preparación de la respuesta. Sea el lenguaje, la conciencia, la emoción, temas que uno diría, grandes temas de la psicología, temas que, digamos que el compromiso del cuerpo, el compromiso orgánico es solo soporte, digamos así, de una especie de realidad distinta para el conductismo, ¿no? Son parte del proceso, ¿no? Si hiciéramos esos extremos del estímulo y la respuesta en el medio, aparece el lenguaje, la emoción, la conciencia, entre comillas, dicho, desde luego que eso está dicho así, pero no corresponde a entidades distintas, es solo una secuencia que puede ser estudiada bajo los mecanismos
de la observación científica. Recordemos, la observación científica no es con nuestros ojos, ¿no? Esa observación del método científico que puede seccionar ese procedimiento y eventualmente, desde luego, manipularlo, ¿no? Y ahora, usar esa palabra todavía, lenguaje, emoción, etcétera, yo, conciencia, esto de una forma, iba a decir, vernácula de usar eh, las expresiones, ¿no? Son solo mecanismos descriptivos en el lenguaje coloquial, ordinario, no son formas científicas, similar a como si alguien dice, bueno, en las partes más pequeñas de la materia, bueno, no, un científico dice átomo, dice electrones, protones, etcétera, ¿no? O formular la teoría de las cuerdas, etcétera, pero no usa expresiones eh, livianas. Algo así como, por ejemplo, vamos al médico y decimos, doctor, me duele la panza, y el médico no tiene en ninguno de sus textos de patología la palabra dolor de panza, ¿no? O sea, ahora, la expresión vernácula dolor de panza funciona habitualmente, el médico entiende de quién están hablando, entre comillas. Ahora, cuando tenga que decir qué le pasa y diagnosticar, hablará de una gastroenteritis, hablará de acidez, vas a saber, ¿no? O sea, lo que el lenguaje científico pueda decir y tenga que decir, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le da a lo que tradicionalmente diríamos conciencia, mente, el mundo de las emociones, el lenguaje, su funcionamiento? Todo esto para Skinner es parte de los procesos, de los mecanismos conductuales. Hay que estudiarlos al modo de la ciencia. Por eso es tan importante la variación y selección, entender cómo operan allí. eh, y destacar, bueno, la radicalidad de Skinner. Skinner radicaliza el método científico, no da lugar a una psicología de la interioridad, de la mente, de la conciencia. Desde luego, elimina el método de la introspección y, y concibe que la psicología, si quiere concebirse como ciencia, debe aceptar y posicionarse dentro del territorio, del mapa, del Estatuto de las Ciencias Naturales. Bueno, muchas gracias.